Bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes ya de la última hora, mirando a la crisis, el caos total en Siria, pendientes también de nuevas advertencias por parte de China, Zelensky exigiendo a Donald Trump y también pendientes de Rusia. Habla de que sus objetivos en Ucrania están a punto de lograrse y además advierte de un colapso inminente de las Fuerzas Armadas ucranianas. En este contexto, Lukashenko, el presidente bielorruso, también amenaza, en este caso con el uso del misil Oresnik o de armas nucleares. Dice que tiene hasta 12 de ellas en su territorio. Empezamos mirando a Siria. Les contamos que la coalición de grupos yihadistas y rebeldes sirios ha encargado de formar el gobierno de transición en el país. Ha elegido a Mohamed al-Bashir. Se trata del hasta ahora líder del llamado gobierno de salvación, nombrado por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, conocido como HTS y antigua filial de Al-Qaeda en zonas bajo su control en Idlib. El mando del movimiento ha desvelado que al-Bashir ha sido el elegido para gestionar la fase de transición tras conversaciones con el primer ministro saliente Mohamed al-Yarali, con el fin de materializar una transferencia de poder que evite que Siria entre en un estado de caos. También en Siria, la fuerza rebelde que derrocó a Bashar al-Assad busca consolidar su control este lunes en medio de temores de que el cambio de régimen en Damasco pueda alimentar la inestabilidad regional. Hayat Tahrir al-Sham, conocida como HTS y antigua filial de Al-Qaeda, emitió una amnistía general para los miembros reclutados del ejército de Assad, mientras que los organismos estatales ordenaron la reanudación de los servicios públicos y la actividad en el sector petrolero, económicamente vital. En cuanto a símbolos, el Ministerio de Obras Públicas ha hecho un llamamiento a la construcción de la nueva Siria y ha adoptado la bandera con 3 estrellas utilizada desde hace tiempo por los rebeldes. Precisamente sobre este peligro en Siria advertía Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Habla de la amenaza de ISIS. Escuchamos. Presents a historic opportunity, but it also carries considerable risks. History shows how quickly moments of promise can descend into conflict and violence. ISIS will try to use this period to reestablish its capabilities, to create safe havens. As our precision strikes over the weekend demonstrate, we are determined not to let that happen, and will continue to protect our personnel against any threats from any quarters. The Syrian people have endured so much suffering, we have work to do to ensure that they endure no more. It's imperative that all actors involved protect civilians. Mientras tanto, la administración Biden está buscando llegar a un acuerdo de alto el fuego en Gaza antes de que tenga lugar la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el 20 de enero. Es lo que informa la CNN este martes, citando fuentes. Según las fuentes, la Casa Blanca ha estado trabajando estrechamente con la administración entrante de Trump y ha estado intentando resolver la cuestión que se arrastra desde hace más de un año, después de que se alcanzara un armisticio entre Israel y el Líbano. Las fuentes añadieron además que los principales actores que lideran los esfuerzos siguen siendo el director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, y el coordinador de la Casa Blanca para Oriente Medio y el Norte de África, Beth Marcourt, que el elegido para Trump para el puesto de enviado especial a Oriente Medio, Steve Witkoff, es su homólogo en la nueva administración. Recientemente visitó Israel y Qatar para discutir el posible acuerdo de alto el fuego. Mientras tanto, el ejército de Israel negó este martes las informaciones en redes sobre un supuesto avance de sus tanques hacia Damasco, capital de Siria, afirmando que sus fuerzas permanecen dentro de la zona desmilitarizada en el sur del país, donde se desplegaron la madrugada del domingo ante supuestos ataques de los insurgentes. Dice que los informes que circulan en los medios de comunicación sobre el supuesto avance de los tanques israelíes hacia Damasco son falsos. Las tropas de las F-10 están estacionadas dentro de la zona de amortiguación, como se ha dicho en el pasado, lo que confirmaba el propio ejército israelí. De acuerdo a la televisión oficial Siria, ahora controlada por la oposición, el ejército de la ocupación israelí se encuentra en sus puestos anteriores desde la parte del norte de Quneitra y Hamidiyya, sin ningún nuevo movimiento. También hablaba sobre la situación en Siria. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradece el esfuerzo a Donald Trump. Lo escuchamos. ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לידידי, לנשיא הנבחר דונלד טראמפ, על שנענה לבקשתי להכיר בריבונות ישראל על רמת הגולן ב-2019. הכרה ההיסטורית הזאת מקבלת היום משנה תוקף, היא מקבלת היום משנה חשיבות. רמת הגולן תהיה לעד חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.
Precisamente Netanyahu va a ser uno de los protagonistas del día de hoy. El primer ministro israelí que ha llegado este martes al Tribunal de Distrito de Tel Aviv para testificar en su juicio por corrupción, enfrentándose a cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. El juicio se origina a partir de investigaciones iniciadas en diciembre de 2016 relacionadas con presuntas malas conductas durante su cuarto y quinto mandato. El abogado defensor de Netanyahu, Amit Haddad, criticó la acusación, afirmando que contenía numerosos agujeros en los tres casos. Una acusación importante en el caso 4000 acusa a Netanyahu de ofrecer beneficios regulatorios al accionista de Bezek, Saúl Elovich, a cambio de una cobertura mediática favorable sobre Walla, propiedad de Elovich. Los ministerios de Transportes y Comunicaciones expresaron un fuerte apoyo a Netanyahu, prediciendo que el caso colapsaría como un castillo de naipes y que el tribunal busca humillar al Estado de Israel y dañar la seguridad del ejército. El juicio de Netanyahu comenzó en mayo de 2020, después de su acusación de 2019, y su testimonio ahora tiene lugar 4 años después. También miramos a Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha anunciado que se reabrirá el cruce fronterizo de Yayladaj en la provincia de Hatay para gestionar el retorno seguro y voluntario de millones de migrantes sirios que acoge Ankara. El paso permanecía cerrado desde el año 2013 por razones de seguridad. La apertura buscará evitar acumulaciones y facilitar el tráfico en la frontera. Erdogan ha resaltado que Turquía siempre se enorgullecerá de haber acogido a millones de sirios oprimidos durante aquella época oscura. Se mostraba confiado en que los fuertes vientos de cambio conducirán a resultados beneficiosos para todo el pueblo sirio. También miramos a Irán. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Hossein Salami, informaba este martes al Parlamento iraní de que el país persa no tiene efectivos militares en Siria tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad. En una sesión a puerta cerrada con parlamentarios, el militar indicó que todos los asesores iraníes desplegados en Siria han salido del país donde estuvieron hasta poco antes de la huida de al-Assad. Es lo que apuntaba a la agencia ISNA el diputado Ahmad Naderi, que asistió a la reunión. Decía que ahora no hay fuerzas iraníes en Siria. Sus asesores y fuerzas militares estuvieron presentes en Siria hasta el último momento, hasta antes de la caída del gobierno de Bashar al-Assad, es lo que afirmaba el diputado. También pendientes hoy de la ONU, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas trabajarán en una declaración sobre Siria en los próximos días, según fuentes diplomáticas estadounidenses y rusas a Reuters, después de una reunión a puerta cerrada sobre la toma rebelde de la capital, Damasco, y el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. El embajador ruso ante la ONU reconocía que el Consejo había estado más o menos unido en la necesidad de preservar la integridad territorial y la unidad de Siria, asegurar la protección de los civiles, asegurar que la ayuda humanitaria llegue a la población necesitada. El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, confirmó que la mayoría de los miembros hablaron sobre esos temas y dijo a los periodistas que el Consejo trabajaría en una declaración. Estados Unidos preside este Consejo durante el mes de diciembre. El embajador de China ante la ONU, Fu Kong, dijo después en la reunión que la situación necesita estabilizarse y tiene que haber un proceso político inclusivo y además no debe haber un resurgimiento de fuerzas terroristas. Miramos ahora a Australia. La Marina Real Australiana ha lanzado por primera vez un misil de crucero Tomahawk de fabricación estadounidense durante una actividad de prueba y evaluación en la costa oeste de Estados Unidos, es lo que comunicaba este martes el Ministerio de Defensa de Australia. El lanzamiento se realizó desde el barco destructor HMAS Brisbane y convierte al país oceánico en el tercero en adquirir y disparar los misiles Tomahawks después de Estados Unidos y Reino Unido. El gobierno australiano planea comprar más de 200 Tomahawks, lo que representa una inversión de 1.300 millones de dólares. Estos misiles tienen un alcance de hasta 2.500 kilómetros, permitiendo que las plataformas marítimas realicen ataques precisos contra objetivos terrestres. Hablamos ahora de China. Los fabricantes chinos de componentes para vehículos aéreos no tripulados han empezado a restringir las ventas de sus productos a Estados Unidos y los países europeos en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Pekín y Occidente, es lo que informa la agencia Bloomberg citando fuentes. Según varias fuentes, los productores chinos limitaron o dejaron de suministrar por completo motores, baterías y controladores de vuelo para los drones, lo que ya afectó a las compañías estadounidenses y europeas. La introducción de estas restricciones es un preparativo para las medidas restrictivas más amplias que los funcionarios occidentales esperan que Pekín imponga en el nuevo año, es lo que indican personas familiarizadas con el asunto. Las nuevas normas para la venta de piezas de drones podrán incluir la obtención de licencias y la obligación de que las empresas chinas notifiquen al gobierno sus planes de suministro. De acuerdo con datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, China controla casi el 80% del mercado de drones comerciales.
Hablamos ahora de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho este martes a los periodistas que todavía no ha habido nuevas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, ya que este último país se niega a sentarse a dialogar. Por esta razón, dice, la operación militar especial continuará hasta que Moscú salga victoriosa y se alcancen todos los objetivos fijados por el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras tanto, cuando se le preguntó sobre la situación en Siria y la salida del país del presidente sirio Bashar al-Assad, Peskov respondió que se trataba de una decisión personal. El Kremlin guardó silencio cuando se le preguntó sobre el supuesto asilo de Assad en Rusia. Precisamente Rusia advierte que las fuerzas armadas ucranianas están al borde del colapso, al tiempo que Zelensky ha perdido por completo su legitimidad y negociabilidad. Es lo que declara este martes el director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Sergei Naryshkin. En esa línea, el funcionario destacó que Rusia está cerca de lograr los objetivos de su operativo militar en Ucrania y que el ejército ruso ha tomado la iniciativa estratégica en todos los sectores. Dice que en el frente la situación no favorece a Kiev, que la iniciativa estratégica en todos los ámbitos pertenece a Rusia y que están cerca de lograr sus objetivos. El que apunta en una entrevista a una revista rusa. Dice que mientras las fuerzas armadas de Ucrania están al borde del colapso y Zelensky ha perdido por completo su legitimidad y su negociabilidad. Miramos también a Putin. Dice que las sanciones de los bancos extranjeros han obligado a las empresas rusas a buscar otras alternativas como el trueque. Esta práctica, que ya ha sido utilizada en crisis económicas anteriores, ha resurgido como una alternativa para las empresas del país que intentan eludir las sanciones occidentales impuestas tras el conflicto con Ucrania. El Kremlin, que ha fracasado en su intento de sustituir las importaciones por la marca hecho en Rusia, incluso ha elaborado una guía para estas transacciones, es lo que informa el diario El País. Una de las empresas agrícolas más grandes de Rusia, Astarta Agrotrading, firmó 2 acuerdos importantes con Pakistán en octubre. Decía, cambiaremos garbanzos por arroz con una empresa y garbanzos por mandarinas con otras, lo que apuntaba el propietario de la granja a la agencia de noticias rusa Interfax. El anuncio marca la primera prueba importante de este tipo de transacciones. El hecho de que el intercambio se haga al peso y las futuras tasas de aduanas son algunas de las cuestiones que aún no han sido resueltas. Miramos de nuevo al jefe del espionaje del Servicio de Espionaje Exterior ruso, Sergei Naryshkin, afirmaba en una entrevista publicada hoy que Rusia está cerca de conseguir sus objetivos en Ucrania. Dice que la situación no favorece a Kiev y que la iniciativa estratégica en todos los ámbitos pertenece a Rusia, mientras que Ucrania está al borde del colapso. Es lo que apuntaba la revista oficial de inteligencia. Según Naryshkin, todos los intentos de agitar la situación en Rusia han fracasado y la gente se ha dado cuenta de que la lucha se libra contra el occidente colectivo y no Ucrania. Además, agrega que la escalada del conflicto no conducirá al desgaste de Rusia, como esperan Washington y Londres, sino que acercará la derrota estratégica del propio Occidente. Dice Naryshkin que están surgiendo nuevas cadenas de suministro y se están fortaleciendo los vínculos económicos con países no occidentales. Sobre esta cuestión hablaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pide más ayuda a Europa, a la OTAN y pide armas de largo alcance. Escuchamos. За лідерство в Європі, за обсягами підтримки і, зокрема, за підтримку у розвитку нашої протиповітряної оборони. Тисячі життів вже врятовані завдяки системам ППО та іншій зброї, яку надала Німеччина. Ми можемо зробити значно більше. Говоримо про це на всіх рівнях. Сьогодні було кілька тем. Перше – запрошення в НАТО. Друге – мені подобається позиція Мерца, і це просто правдива, справедлива позиція, що для України несправедливо і неефективно воювати однією рукою. І нам потрібні Тауруси, як і інші далекобійні ракети, щоб бити по необхідних військових, саме військових цілях в Росії, і саме так закінчити війну якнайшвидше. Чим менше буде російський військовий потенціал, тим швидше буде досягнутий мир. Україна представила партнерам пункти плану перемоги. І всі партнери це знають. Всі знають пункти, і геополітичні пункти, і воєнні. І ми вважаємо, що країни, від яких залежить і питання щодо НАТО, і далекобійна зброя для нашого захисту, і всі ті країни, хто фінансує виробництво зброї, в Україні потребують спільної позиції та повної координації. Європа, Америка, інші частини. Pendientes de Volodymyr Zelensky, que exige más garantías de seguridad a Donald Trump. Dice que Putin solo teme a Trump y a Xi Jinping, solo a China, Estados Unidos. Hacemos una pausa, 2 minutos. Se lo contamos enseguida. Negocios Televisión.
Pensamos que la economía mundial no se encamina hacia una recesión inminente y vemos señales de que nos encontramos más ante una rotación que ante un desplome. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en este cuarto trimestre del 2024. En primer lugar, los datos de los últimos meses indican que la inflación por fin se ha controlado en su mayor parte y que los riesgos de esta inflación del año pasado se han aplacado. En segundo lugar, vemos que la dirección está clara. Nos encaminamos hacia un ciclo de nuevos estímulos monetarios y públicos que tratarán de amortiguar los posibles baches de la economía. En este entorno, pensamos que los valores de mediana capitalización de Estados Unidos y la deuda pública de los mercados emergentes son 2 de las áreas que registrarán un buen comportamiento. Y por último, creemos que nos encontramos en la fase media final del ciclo y que, pese a la gran incógnita que supone la complejidad de los riesgos geopolíticos, lo más probable es que nos dirijamos hacia un aterrizaje suave. En el corazón de Madrid, descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! Seguimos en Negocios Televisión mirando a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una reunión con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en garantías de seguridad para Ucrania. Según sus palabras, Zelensky dijo que había aumentado la opción de congelar el conflicto ucraniano y en este sentido insistió en garantías de seguridad. Sostuvo que Ucrania solo podría iniciar negociaciones de alto el fuego desde una posición de fuerza. Dijo que su objetivo era recibir una invitación para unirse a la OTAN. También presentó una propuesta sobre la posible presencia de tropas occidentales en territorio ucraniano. Precisamente Zelensky ha afirmado que trasladó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, solo le teme a él y quizá a China, a un mes de que el magnate republicano regrese a la Casa Blanca tras su victoria electoral en noviembre. Decía Zelensky, dicho al presidente Trump, que Putin solo le tiene miedo a él y quizá a China. Esa es la verdad, solo una postura decidida puede llevar esta guerra a un fin justo y garantizar una paz duradera. Es lo que manifestaba a través de su cuenta en X. Ha afirmado que se necesitan acciones ahora para restaurar el adecuado orden internacional y agrega que Estados Unidos tiene la capacidad de lograr cosas destacables, cosas que otros no han sido capaces de lograr. Dice Zelensky que para tener éxito a la hora de terminar esta guerra necesitan unidad, la unidad de Estados Unidos, de Europa y de todos los que en este mundo valoran la seguridad, así como unas posturas firmes y garantías para la paz, es lo que indica el mandatario ucraniano. También miramos a Bielorrusia con declaraciones de su presidente Alexander Lukashenko. Dice que los objetivos de Oreshnik en Bielorrusia los va a determinar Minsk y que presionarán el botón si es necesario junto con Rusia. Lukashenko dice además que cuenta con el efecto disuasorio del despliegue del misil Oreshnik tal y como ha hecho en los últimos años con el caso de las armas nucleares tácticas. Por cierto, el presidente bielorruso ha anunciado que tiene hasta 12 armas nucleares en su territorio. Ha advertido que la respuesta a una invasión de Bielorrusia sería inmediata, incluso con el uso de las armas nucleares.
Mientras tanto, Europa necesita encontrar formas durante el próximo año de financiar cientos de miles de millones de euros en gasto militar adicional para defenderse de cualquier ataque de Rusia antes de finales de la década. El nuevo comisario de Defensa de la Unión Europea, Andrius Kubilius, lo decía en una entrevista a Reuters en la que ha señalado que Europa necesitaba una gran explosión de financiación adicional y compra de armas. Los comentarios de Kubilius reflejan la opinión de muchos líderes europeos de que el continente necesita urgentemente reforzar sus defensas, impulsados por temores de que un país de la Unión Europea podría ser el próximo objetivo de Putin después de Ucrania. El inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el creciente enfoque de Estados Unidos en China también ha generado temores en Europa de que Washington estará menos dispuesto o será menos capaz de ayudar a protegerla en los próximos años. Miramos ahora a Brasil. Su presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, ha sido operado este martes después de quejarse de dolores de cabeza, es lo que apuntaba el Hospital Sirio-Lebanés de Sao Paulo, según el comunicado. Lula fue internado este lunes para un examen de imagen que mostró una hemorragia intracraneal producto del accidente que sufrió en su casa el 19 de octubre. El hospital añadió que Lula se sometió a una craneotomía para drenar un hematoma y describió la cirugía como sin complicaciones. El presidente de 79 años se recupera actualmente en una unidad de cuidados intensivos y se encuentra bien, según el comunicado. Miramos ahora a los países BRICS que debaten periódicamente sobre el tema de las transacciones financieras, pero India no tiene ningún interés en debilitar el dólar. Es lo que apuntaba el ministro indio de Asuntos Exteriores Jaisankar en el marco del foro de Doha celebrado en Qatar. El comentario de Jaisankar se produce después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara recientemente con imponer aranceles del 100% a los productos de los Estados miembros de los BRICS si el grupo decide crear una divisa alternativa al dólar. Dice que la idea de que los BRICS estén intentando alejarse del dólar mientras nosotros nos quedemos mirando se acabó, es lo que apuntaba el político republicano en su cuenta de Truth Social. Dice India que requieren el compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda ni respaldarán ninguna moneda para reemplazar al poderoso dólar estadounidense. De lo contrario, amenazaba a Trump con que enfrentarán aranceles del 100% y deberán decir adiós a las ventas en la maravillosa economía de Estados Unidos. También miramos a China y les contamos que sus acciones han subido y las materias primas han encontrado respaldo este martes gracias a las nuevas promesas de Pekín de recortar los tipos de interés y un impulso al consumo, mientras que el dólar australiano cayó y las acciones globales cotizaron inestables antes de una lectura crucial de la inflación en Estados Unidos. El Banco Central de Australia dejó su tasa de efectivo sin cambios en el 4,35% total y como se esperaba, aunque eso sí, el dólar australiano cayó bruscamente como consecuencia de ello debido a que los responsables políticos suavizaron su lenguaje agresivo. Les contamos además que las exportaciones e importaciones de China han vuelto a arrojar un jarro de agua fría con las expectativas en noviembre, lo que alimenta las preocupaciones sobre la salud de la economía china, mientras la demanda de los consumidores sigue siendo lenta y se avecinan amenazas arancelarias. Los datos de importación sorprendieron con un descenso del 3,9%, lo que supone la caída más pronunciada desde septiembre de 2023. Los analistas esperaban que las importaciones crecieran un 0,3%. Las exportaciones aumentaron un 6,7% en dólares respecto al año anterior, muy por debajo del crecimiento del 12,7% del mes anterior. Los analistas encuestados por Reuters esperaban que las exportaciones subieran un 8,5% respecto al año anterior en noviembre. Voy con la última de esta, ¿vale?